Mis amigos, muy buenos días. Hoy les voy a contar una historia bastante loca. De hecho, en los últimos 100 años, los aviones se han perfeccionado, se han refinado, sofisticado, cada vez con más redundancias, sistemas, comodidad y seguridad. Al mismo tiempo, tenemos a los humanos que no han evolucionado significativamente durante estos últimos 100 años. Incluso se puede hablar, si se quiere, de evolución. Si vemos, aunque sea los cuadernos de los alumnos de los años 60, podemos notar una regresión. Y esto nos va a dar una serie de accidentes donde el aparato al final no tenía la culpa de nada. El aparato no era responsable de nada, pero no se puede decir lo mismo de las personas que están en la cabina de mando. Vamos a ir a Oklahoma, a la ciudad de Tulsa, en Estados Unidos, el 17 de marzo de 2013. Tenemos un vuelo que se va a organizar hacia la ciudad de South Bend, en Indiana. Son aproximadamente 2 horas de vuelo con este aparato. El aparato es un Beechcraft Premier. El Premier es un jet privado. Entonces es un pequeño jet privado. A diferencia, por ejemplo, de los Bombardier o CL-600 y otros, donde realmente puedes caminar de pie en la cabina, como lo harías en un Boeing o un Airbus. Estos son pequeños jets privados. Así que sí, cabinas pequeñas, todo eso, pero aún así aviones extraordinarios. Entonces, es una aeronave que está certificada para ser operada por un solo piloto. El piloto ese día se llama Wes, tiene 58 años y luego cuando lo ves puedes pensar que tiene experiencia, que ya ha pasado por mucho. Eso no es cierto en absoluto. ¿Por qué? Porque en su caso la aviación es una vocación tardía. Eso significa que hace apenas 2 años hizo su primer vuelo que empezó a aprender, así que obtuvo su licencia de piloto privado. Se calificó en multimotor, incluyendo este aparato, y tiene aproximadamente 500 o 600 horas de vuelo, así que no es alguien muy experimentado. A su derecha va a llevar a un pasajero. Es un amigo suyo. Se conocieron en la universidad, estudiaron juntos. Después, la vida los separó. Luego, se reencontraron más tarde y tienen una pasión en común por la aviación. De hecho, el tipo de la derecha tiene 1800 horas de vuelo. Se llama Steve Davis y tuvo su momento de gloria en Estados Unidos en los años 70 y 80 cuando aparecía en revistas deportivas porque era muy conocido en el mundo del béisbol. Era un jugador de béisbol sumamente famoso en esos tiempos. En el momento en que les hablo, en el momento en que les cuento esta historia, en 2013 él tiene 60 años. En la cabina hay dos pasajeros, hay dos hombres que están acostumbrados a volar con Wes, que suelen volar con él y creo que más o menos ellos pagaban para que estos vuelos se organizaran. Por eso les dije que estamos hablando de un vuelo privado y hay un vuelo que fue organizado pero de manera ilegal, como suele ser el caso. Entonces el aparato se alinea, despega, sube al nivel de vuelo 410 bastante rápido. Te digo, son aviones extremadamente ágiles y una vez que llega a su altitud de crucero, nuestro piloto Wes comienza a darle instrucción. Su amigo a la derecha. Entonces empieza a explicarle cómo funciona el avión y a medida que avanza el vuelo, se convierte en instructor, literalmente. Se mete en el papel de un instructor. No tiene sentido, estamos en un vuelo con pasajeros, así que no estamos aquí para entrenar a nadie. Y además, él no está calificado para ser instructor. Y para colmo, es un muy mal instructor. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estás entrenando a alguien, le delegas las responsabilidades poco a poco, asegurándote de que siempre se sienta cómodo con lo que le das, mientras que Wes hace todo lo contrario. Parece que hace todo para incomodar a su amigo, lanzándole cada vez más preguntas, más tareas y todo eso para llevarlo un poco al límite. Entonces, mientras tanto, nuestros pasajeros están tranquilos. De hecho, piensan que los dos tipos que están en la cabina son el comandante y el copiloto, y se dirigen a ellos como tal. Los describen como la tripulación. Entonces, nuestro avión va a hacer sus 2 horas de vuelo y después va a comenzar el descenso. Entonces, durante el descenso, donde tenemos a nuestro tipo a la derecha que no está calificado, en el Beechcraft Premier que está manejando el avión, está manejando el piloto automático, a petición y bajo las instrucciones de su amigo, sentado a la izquierda. Y en un momento dado, cuando se trata de la fase de descenso, va a iniciar un descenso eligiendo un vario. Eso significa eligiendo una tasa de descenso. Los aviones, ya sean Beechcraft Premier o Boeing 737, no importa. Si pones el piloto automático en modo de velocidad vertical, va a buscar esa velocidad, suponiendo que pongas 2000 pies por minuto.
Bueno, va a poner 2000 pies por minuto, pero después la velocidad del avión puede aumentar. ¿Ves? No va a considerar la velocidad. De hecho, en el otro sentido es igual. Recuerda, en este canal hace algunos años hablé de un avión, creo que era Aeroméxico, probablemente un DC-10 que entró en pérdida porque los pilotos iniciaron un ascenso y pusieron una velocidad vertical en el piloto automático. Al principio el aparato era capaz de mantenerla, pero ¿qué pasó con el tiempo? Bueno, llegó un momento en que estaba a bastante altitud. El avión no tenía el rendimiento para mantener esa velocidad de ascenso. ¿Y qué pasó? Bueno, la velocidad del aparato empezó a bajar y llegó el momento en que el aparato incluso entró en pérdida. Bueno, lograron recuperarlo, causó bastantes daños y todo eso, mucho miedo y todo, pero nadie murió ni resultó herido. Pero bueno, cuando se usa el piloto automático en modo de velocidad vertical, hay que tener mucho cuidado porque el sistema se vuelve completamente tonto. Solo busca la velocidad vertical y no le importa nada más. En este caso específico, ¿qué pasó? El avión empieza a descender y en un momento dado suena una alarma de velocidad. De hecho, va a sonar varias veces. Cuando suena una alarma de velocidad, hay varias acciones que potencialmente podemos hacer. Reducir la tasa de descenso, por ejemplo, si estaba en 2000 metros, bajarla a 1500. Si esos 2000 son absolutamente necesarios porque la ruta de llegada lo exige o por otra razón, se puede desplegar los spoilers. A veces cuando vas en un avión comercial, regresas de vacaciones y ves que en las alas, a veces durante 5 o 10 minutos los spoilers están abiertos sobre el ala. Es solo para permitir que el avión descienda sin ganar mucha velocidad. A veces hay que sacar el tren de aterrizaje. Hay otras técnicas que permiten precisamente controlar la velocidad, pero es muy importante no dejar que el avión entre en exceso de velocidad. En todo caso, en muchas ocasiones va a entrar en exceso de velocidad. Aquí estamos más o menos a unos 7000 pies. Estamos a unos minutos antes del aterrizaje. Y luego otra vez la velocidad aumenta. Entonces, ¿qué hace nuestro piloto? Va a hablar con su amigo sentado a la derecha, le va a decir que reduzca los gases. Entonces, el tipo lleva las palancas hacia atrás, entonces hay dos palancas, las va a llevar poco a poco hacia el ralentí de vuelo, le va a decir, bájalas bien, ¿ok? Entonces va a insistir en que realmente hay que bajar bien las palancas, tirarlas completamente. Hay una palabra sobre el efecto de tirar completamente las palancas. Tiro completamente las palancas, sí, completamente. Entonces, nuestro chico lo que van a hacer es tomar las palancas, las va a llevar al ralentí y una vez que llega al tope del ralentí, ¿cómo sabe que realmente ha tirado las palancas? Efectivamente va a tirar de las palancas, así que las va a levantar por encima de una muesca que está ahí y luego las va a llevar más hacia atrás, unos 2 o 3 centímetros hacia atrás, a una zona que significa parada de los motores. Entonces los dos motores, clac, los detiene de inmediato. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues de repente todo se queda a oscuras en el avión, de repente todas las pantallas se apagan, esto es una cabina de cristal, las pantallas se apagan, el piloto automático se desactiva y luego la hidráulica también deja de funcionar. Entonces, nuestros pilotos se quedan con un avión sin propulsión y con controles extremadamente pesados. Y ahí está, nuestro piloto tiene dificultades para manejarlo. De hecho, porque muy a menudo, como hemos visto muchas veces en este canal, están entrenados para pilotar un poco como si fuera una alfombra voladora. Eso significa despegar, poner el piloto automático de inmediato y luego mantener el piloto automático hasta 30 segundos antes del aterrizaje. Así que no son muy buenos en el manejo puro del aparato y mucho menos sin instrumentos y mucho menos sin hidráulica, o los controles son bastante pesados. Bueno, este aparato no es un 37, es solo un Premier, es un poco más grande que un avión de Aeroclub, apenas más grande, así que no se supone que sea excesivamente pesado, pero de todas formas no ayuda el hecho de que no tenga hidráulica. Entonces, ¿qué va a pasar? A partir de ahí, nuestro piloto va a llamar a la torre de control y va a declarar Mayday diciendo, ya no tenemos nada, no tenemos electricidad, no tenemos motor, no tenemos absolutamente nada. Ahí es una emergencia realmente muy seria. Le, para su información, aquí la radio funciona con batería. Hay una batería y por eso la radio funciona. Entonces, lo que va a pasar es que nuestro controlador aéreo le va a dar vectores hacia el aeropuerto. Afortunadamente, le dice que el aeropuerto está justo ahí, frente a usted. Estaban en una final muy larga, si quieres. Y le va a dar esa autorización que ningún piloto en el mundo quiere escuchar, que es, está autorizado a aterrizar en cualquier pista. Y ahí
es realmente en los casos más difíciles, los más urgentes, donde se les dice a las personas, escuchen, detenemos todos los movimientos en el aeropuerto, todos los aterrizajes y despegues se detienen. Todo el aeropuerto es suyo, aterricen donde quieran. Entonces, lo que va a pasar es que nuestro piloto ahora está muy asustado. ¿Por qué? Porque, como les dije, solo tiene 600 horas, de las cuales 170 en este avión, así que no tiene mucha experiencia en él. De repente se encuentra en la oscuridad con dos motores apagados. Habla mucho por radio. Es decir, sinceramente, si perdemos los motores a 7000 pies, es mejor intentar arrancar esos motores antes de empezar a hablar por radio, de comunicarse. Puede esperar o en todo caso lo que podría haber hecho es intentar arrancar los motores mientras le pide a su amigo, que también es piloto esta vez, que tal vez hable por radio, que transmita un Mayday, ¿por qué no? Pero en todo caso, empezar a hablar con el controlador aéreo mientras el avión está cayendo, no como una piedra, pero sí planeando en descenso, no es una muy buena idea. Entonces lo que va a pasar es que en algún momento logra como puede arrancar un motor, pero al mismo tiempo hay que reconfigurar el sistema eléctrico. Eso significa que al arrancar un motor, la electricidad no regresa sola. Hay una lista de verificación que hay que seguir para restablecer la electricidad. Entonces él nunca va a pasar por esa lista porque en ese momento está en pánico total. Nunca volverás a arrancar el segundo motor y llegará al aeropuerto a gran velocidad. Llega para aterrizar. El tren de aterrizaje sigue retraído. Más tarde se sabrá que jaló la palanca para sacarlo, pero no la jaló completamente. Así que el tren de aterrizaje no estaba desplegado. Recuerden, aquí no tenemos hidráulica porque él no reconfiguró el avión como debía. Y lo que pasa es que se va a acercar y la gente en el aeropuerto lo va a ver rebotar. Eso significa que va a llegar a la pista y luego va a hacer varios movimientos, bajar, subir, bajar. Y en algún momento siente que no va a poder aterrizar, que está totalmente inestable y va a volver a acelerar con un solo motor. Entonces va a tomar las palancas, empujarlas a fondo y meter potencia. La aeronave va a subir de nuevo, va a girar y en ese momento nuestro piloto empieza a perder el control poco a poco, porque volar con un solo motor es algo que se entrena muchas veces en el simulador y todo eso. En realidad, muchos pilotos, especialmente los que tienen poca experiencia, son capaces de manejar eso adecuadamente, porque en realidad ese aparato con un solo motor podría haber despegado, incluso podría haber regresado a Tulsa, en Oklahoma, el lugar de donde salió. Pudo haber volado 2 horas, 2 horas y media con un solo motor y aterrizar ante el menor problema, pero una vez más, cuando está en buenas manos, no estaba en buenas manos. Y lo que va a pasar es que va a empezar a perder altitud, perder velocidad y en algún momento va a golpear unas casas, así que se va a estrellar, va a chocar contra unas casas. Ahí el accidente es bastante espantoso porque va a atravesar dos casas de lado a lado. Hay imágenes impresionantes donde se puede ver a través de la ventana de una de las casas, se ve la cabina del avión, se ve la nariz del avión a través de la ventana. En realidad, esa casa que ves, que ese aparato literalmente convirtió en una escena del 11 de septiembre, esa casa ya no se sostiene. Eso significa que solo se mantiene en pie porque el avión está dentro. Cuando se retire se va a derrumbar. De hecho, si vemos hoy las dos casas que fueron impactadas en North Iowa Street, pues ya no existen. Ahora hay un terreno baldío en su lugar. Fueron demolidas. Entonces llegan los bomberos, todo eso, los rescatistas empiezan a llegar. Es muy peligroso porque huele a gasolina, porque se roció mucho combustible, pudo haberse incendiado. La única buena noticia del día es que no hubo incendio. Y de hecho, lo que pasa es que los bomberos logran abrir una salida de emergencia. Los pasajeros no podrán, porque los pasajeros fueron expulsados. Nunca supieron que había un problema. Eso significa que los pasajeros estuvieron preocupados en algún momento. Entendieron que volaban con un solo motor, pero no sabían que iban a estrellarse, y nadie les dijo que iban hacia un aterrizaje de emergencia o algún otro tipo de accidente. Entonces, lo que pasó fue que en un momento dado hubo un gran impacto. Y luego, cuando abren los ojos, están en la oscuridad. No entienden lo que está pasando. Todo está roto a su alrededor, pero no logran salir. Sobre todo porque nunca recibieron una explicación sobre las salidas de emergencia y otras cosas, ni qué hacer en esas situaciones con ese aparato. En todo caso, en algún momento los bomberos logran abrir una salida de emergencia. Salen los dos pasajeros. Están heridos, pero están a salvo.
Bueno, no exactamente a salvo. Gravemente heridos, pero no están muertos. Dada la dinámica de este accidente, francamente es una muy buena noticia para ellos. Entonces lo sacan. También hay una persona en la casa que resultó gravemente herida, así que tenemos a 3 personas que van a ir al hospital. Por otro lado, en cuanto a las personas que estaban en la cabina, eso significa que el señor West y su amigo deportista, sentado a su derecha, lamentablemente ambos morirán en el impacto. Así que esos dos. Vamos a hablar más de la recuperación de los cuerpos que de otra cosa. Entonces, eso es todo. La historia, cuando uno ve las piezas que fueron recuperadas por el ATSB, da una idea bastante clara de la violencia del impacto. Cuando uno ve, aunque sea solo la consola central, ves la consola central como es antes, normalmente con los 2 motores, todo eso. Ves, es bastante bonito, lleno de ovejitas y todo, es muy agradable, pero cuando ves después la versión que recogimos en la cocina de esa casa, ves que las palancas de potencia están completamente torcidas, todo está roto, torcido, todo eso. Eso da una idea un poco de la violencia del impacto. Hasta las palancas de potencia terminan completamente torcidas así. Los 2 tipos, como decía, murieron, así que fallecieron respectivamente. El piloto al mando y el pasajero, de 58 y 60 años, el avión fue destruido, 2 casas destruidas. Y de hecho, eso es todo. Estamos al final de un vuelo irregular que es, como les dije, mitad vuelo de instrucción no autorizado y también vuelo no autorizado bajo la parte 135. Y eso terminó mal, como suele pasar con esos vuelos. Eso es todo. Gracias amigos por ver este video. Hay otros en el Patreon del canal, videos exclusivos que no están publicados por ahí en línea. Y nos vemos en la próxima. Hasta muy pronto.